Gracias que a Dios que pudiste llegar. Aquí estamos. Vamos a conversar sobre el montaje de las elecciones, participación ciudadana, cómo se va todo, pero vamos a iniciar, Lady, con una denuncia o un reclamo, un pliego de reclamos Claro. que llevaron ayer los partidos de oposición a la Junta Central Electoral. 35 como pliego de condiciones Ujú. por un lado, pero por otro hubo otra comunicación de los tres principales candidatos de la oposición, Miguel Vargas, Leonel Fernández y Abel Martínez, donde incluso dicen que si no hay garantías para una competencia equitativa y que se permita un ejercicio como más libre del voto, pues aquí habría una crisis postelectoral. Yo creo que me gustaría conocer tu opinión sobre todo eso, porque la verdad es que el ambiente se enrarece un poco. Mira, muy valioso que la oposición comience a fortalecerse con temas que realmente son sustanciales y generan, vamos a decir, aportes al sistema electoral. No le he visto esos 35 puntos, me imagino que muchos de los cuales nosotros a- habremos de coincidir, Claro. porque Participación Ciudadana ya entregó a la Junta Central Electoral su reporte final. Y en el reporte hacemos varias recomendaciones y todas están encaminadas a fortalecer la transparencia y la equidad en la contienda electoral. El uso de los recursos públicos, que ya se ha vuelto una práctica recurrente en todos los procesos electorales, no fue al margen. Lo vimos ahora en este proceso electoral. Y obviamente el temor está en que persista esa práctica, sobre todo en las presidenciales y congresuales, donde más se moviliza el voto. Porque en un país donde es puramente presidencialista, ¿dónde tú crees que se va a movilizar esa maquinaria electoral? Ahora. A Ujú. partir de ahora ya comienza esa maquinaria electoral. Entonces, es cierto y es importante que esa clase política que una vez estuvo siendo parte del Estado como tal, hoy en oposición pueda asumir esas deudas sociales, sobre todo esas deudas en temas democráticos del sistema electoral, que desde Participación Ciudadana del 1993 estamos denunciando. Ahí no solamente la compra y la venta del voto. Ahí vimos proselitismo avasallante y abusivo. Hablamos de la publicidad gubernamental, que no solamente, porque obviamente están las denuncias que se dan el día de las elecciones, que esas obviamente las vimos todos, ¿verdad? Ujú. Y están lo que pasa anterior al día de las elecciones. Nosotros denunciamos el abuso de la publicidad estatal, o sea, cómo se modificó ese presupuesto de esa publicidad estatal de millones y millones de pesos. Estamos diciendo que se presupuestó en un periodo no electoral. ¿Tú sabes cuánto? Se presupuestó 700.000, no tengo la cifra clara, pero son 700 millones, 7.000 millones de pesos. Se gastaron casi 9 millones de pesos, Casi casi 9 9 mil mil millones. millones en publicidad. En publicidad, que no, en el año pasado, que no hubo, no podemos decir que hubo una catástrofe, que se educó a la Ujú. población con relación a una catástrofe, porque obviamente la publicidad estatal tiene que ser para educar, no para movilizar un voto rentista electoral. Entonces, para los primeros 46 días del 2024, se gastaron 320 millones en publicidad estatal. Ay, Dios mío. Entonces, todo eso obviamente nos da a relucir de que se está utilizando los recursos públicos y ese uso de los recursos públicos que conlleva una campaña de manera desigual y de manera inequitativa. Y es justo que los partidos de oposición pues se unan de manera adecuada a hacer esa denuncia a la Junta Central Electoral, porque la Junta Central Electoral tiene un rol también fundamental en esas sanciones administrativas, que son mínimas, vamos a decir, son de 1 a 200 salarios mínimos, fueron ellos mismos que la aprobaron esa ley, o sea, ellos mismos son los que aprobaron esa ley y hoy se están quejando que las sanciones no son suficientes, pero son de 1 a 200 salarios Pero mínimos. en la evaluación a la actitud de la Junta Central Electoral ante las denuncias, hubo denuncias para febrero. Mira, a la Junta Central Electoral con relación a las sanciones administrativas, sí, nosotros siempre hemos dicho de participación que la Junta sí cumplió con su calendario electoral, Ujú. con llevar el proceso diáfano que pudiéramos ir a votar, que ese es uno de los factores fundamentales en este proceso electoral. Sin embargo, en los temas de las sanciones administrativas que le corresponden a la Junta,
obviamente fueron totalmente, vamos a decir, eh, no existieron, no se dieron sanciones administrativas, a pesar de que hubo francas violaciones a la ley electoral. Primero, en la campaña, en la pre-campaña, vimos cómo el candidato de aquel lado, Dio Astacio, utilizó los recursos públicos y el espacio público, un bien público, para poner una valla. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Participación lo denunció, le mandamos una carta a la Junta Central Electoral y no se aplicaron las sanciones del lugar. Con relación a las sanciones administrativas, a esas infracciones administrativas le corresponde a la Junta. Ahora están las sanciones penales, que le corresponde a la Procuraduría de Delitos Electorales. Acuérdense que los partidos no son sujetos obligados en la ley de partidos, sino que cada persona es responsable de su hecho. Ahora bien, lo que nosotros siempre hemos dicho es que al margen de que los partidos no sean responsables de su hecho, ellos son corresponsables y partícipes de los delitos electorales. Porque no es verdad que un miembro cualquiera va a tener 100,000 pesos, los cheleos, porque a partir de los días antes de las elecciones vemos los bancos llenos, cambiando, porque en los bancos es que tú te das cuenta, porque se comienzan a cambiando en 100, en 200, en 50, porque me Eso enteré, pasa. claro pasa, nuestros observadores conversando con los que se encargan de logística, tú sabes, ¿verdad? Dicen que el voto, la compra de voto tiene precio dependiendo a quién se le compra. ¿Cómo así? Si es una persona que es un borracho, un ejemplo, yo te doy 500 pesos y con esos 500 tú vas y votas. Pero si es alguien del partido contrario, que tú sabes que te va a votar, entonces yo te doy un poco más. O sea, tiene un precio. Entonces, aquí no solamente hay que hacer un trabajo con los partidos políticos, porque los partidos políticos todos son compromisarios de los delitos electorales y ellos le corresponden también educar a su militancia, educar a las bases de sus partidos, a los candidatos que van a la contienda, pero también la Junta Central Electoral le corresponde educar y sancionar. Y en la Procuraduría, los delitos electorales, como la cartilla de delitos electorales es muy amplia y nueva, hay muchos ciudadanos que no saben que son pasibles de delitos electorales. Y ahora le corresponde hacer una educación, una campaña de educación de manera masiva. Porque no solamente ya incurren en delito el que vende, el que compra la cédula, que es el que tiene los recursos, sino también el que la vende. Lady, con relación a la advertencia que hacen los candidatos presidenciales, de que si la Junta Central Electoral no asume su rol, ellos les reclaman, ¿verdad?, que asuma su rol en el que evite el uso de los recursos públicos, que en un tema de recursos que ellos dicen que les redujeron el presupuesto a la mitad, que si y que el gobierno usa las instituciones, especialmente las dedicadas a la asistencia social, como el Plan Social de la Presidencia, Supérate y otros, para beneficiarse electoralmente. Que si esto sigue así, entonces podría producirse una crisis postelectoral que afecte la paz social, económica. Yo me pregunto, y siendo justa, en las contiendas electorales anteriores, postelectoral, ¿tuvimos alguna crisis? Estas son las mismas prácticas que se hacen. Lo que pasa es que ahora se hace sin ningún nivel de discrecionalidad. ¿Qué quiere decir? Antes, nuestros observadores, teníamos que identificar cuáles eran las casas aledañas a los colegios electorales que se habían alquilado para el proceso electoral. Para instalar, exacto, centro de compra y venta. Eran compra y venta, pero también logística. Ellos le dicen logística, ¿verdad? La logística. Ahora no. Ahora lo hacen de manera tan descarada y tan burda que lo hicieron, y hay que decirlo, que lo hizo el PRM frente al colegio electoral. Con carpas instaladas. Y nosotros lo denunciamos, fuimos los primeros. Ni siquiera fue la OEA, nosotros fuimos los primeros. El mismo día de las elecciones, que estábamos denunciando y que la Junta debió, en ese momento, destruirlas todas, confiscarlas. Eso no debe permitirse. Y entonces, en el marco de eso, igual que lo hizo los partidos, nosotros mandamos una comunicación con nuestro informe final de observación electoral a la Junta, denunciando primero que debe eliminarse completamente, no permitirse bajo ningún concepto las carpas, que el día antes la policía electoral debe estar dentro a los alrededores de los colegios electorales para identificar, porque la ponen en la noche, el día antes en la noche. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento
no permitirle. Eso no debe permitirse. Logística, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que facilitadores? ¿Qué es eso? Estamos en un proceso democrático que debe ser lo más transparente posible. Los partidos no deben tener ninguno facilitadores. Usted tiene que tener delegados, eso sí. Delegados que defiendan su voto. Entonces, Lady, hay una diferencia. Antes se hacía a discreción, alquilaban una casa y nadie sabía, Claro, se sabía, pero no se sabía. Claro. Bueno, nosotros como observadores, Se daban cuenta. nosotros preparábamos a nuestros observadores y le decíamos, miren, tienen que identificar en los alrededores donde usted ven los tumultos, donde usted ve la fila, donde usted ve el entrar y salir, tú tienes que chequear que esa es la casa. Y eso lo hacíamos. Y ahora lo hicimos. No fue necesario porque lo tenían de manera burda y abusiva frente de los colegios electorales. Y ahí sí es cierto que es un trabajo que le corresponde a la policía electoral. Las competencias de la policía electoral no quedaron claras. ¿Por qué? Porque nuestros observadores pudieron identificar, y nos pasó a nosotros, porque ahí me tocó ir al Mauricio Báez. A mí me tocó trabajar dentro de la institución, pero salí para ver. Y frente al Mauricio Báez había una carpa. Nosotros le hicimos el hincapié al policía electoral y el policía electoral nos dijo que esa no era su responsabilidad. Entrar al tema de la abstención, de la participación electoral, que luego del resultado de las elecciones esto ha sido todo un tema. Independientemente de cualquier cosa, es saludable que se debata. Claro. Me gustaría saber qué piensa Participación Ciudadana, qué se puede hacer para motivar a la gente a que vaya a las urnas. Mira, nuestro país es hiperpresidencialista. Quiere decir que la gente se moviliza para votar en las elecciones presidenciales y congresuales. En las municipales, lamentablemente, hay una desconexión entre el ciudadano, el munícipe, con sus autoridades locales, que debería ser todo lo contrario, porque tu gobierno local es tu gobierno más cercano, es el que te resuelve las necesidades más cercanas, pero realmente hay esa desafección con relación a las municipales y obviamente ahora, a raíz de que también hay una división de esas elecciones municipales, hizo que mucha gente no fuera a votar. Aparte de que no se conocían los candidatos, no se sabía cuáles eran las propuestas, entonces había muy poca motivación para que la ciudadanía saliera a votar. Una crítica que nosotros le hicimos a la Junta Central Electoral, justamente en diciembre que nos reunimos con ellos, era la pobre campaña educativa de parte del Estado, o sea, de parte de ellos como órgano rector del proceso electoral. Decíamos que la ciudadanía desconocía, primero, cuál iba a ser la forma de votar, porque había boletas diferenciadas. Y segundo, la gente no sabía cuáles eran las elecciones. Yo te lo digo porque mi esposo, que yo estoy en esta, y me da vergüenza, pero yo estoy en esta área, hablando todos los días de lo mismo, y 4 días antes me dice a mí, ay, ¿verdad? Hay elecciones. ¿Y de qué son las elecciones? Ay, Dios Entonces, mío. Imagínense si eso es mi esposo que está conmigo diario, escuchándome, hablando, peleando todo el que tiempo. No sabe, no le gusta Entonces, eso, está en lo suyo, está en lo suyo. no, exacto. Entonces, esa desconexión también del gobierno local hace que la gente no sienta empatía para ir a votar, porque también las autoridades, los gobiernos que han hecho, le quitan la potestad a los gobiernos locales. Se supone que tú le tienes, la ley establece que es el 10% que se le entrega, ¿verdad? A los gobiernos locales para que hagan las obras. Pero ¿qué hacen? El gobierno no le entrega esos recursos y ¿qué hace? Se suma el favor del voto cuando manda al ministro a hacer la obra o cuando el presidente va y le entrega la obra que hizo con el gobierno central. Entonces, obviamente, eso genera que la ciudadanía no vea al alcalde o al regidor como parte de ese eje que hace un trabajo a favor de la comunidad, sino que aspira a alcanzar un acercamiento con el presidente. Entonces, la abstención realmente ha estado rondando entre los 57, el 47 al 50. El 50 más grande, 50 que fue lo más alto, fue en el 2020. Lo que habría que ver es si se repite. Lo que esperamos. Si se repite, entonces ya es preocupante. Lo que esperamos. Porque sería muy. Yo creo que yo creo que no va a ser tan alta la abstención por un tema específico, creo que te digo, es el nivel de hiperpresidencialismo que tenemos. Ahora, la apatía, la falta de confianza en los partidos políticos y en la clase política hace que mucha gente no vaya a votar porque entienda que todos son más de lo mismo. Y ese discurso hay que cambiarlo. Y el discurso no hay que cambiarlo solo desde el accionar de los partidos, sino desde todos nosotros, los que hacemos vida en los medios de comunicación. No todos son los mismos. No todo el candidato que aspira
a senador es igual, o no todo el candidato que aspira a diputado es igual. Entonces yo creo que hay gente que hace la diferencia en todos los partidos políticos. Entonces hay que identificar quiénes son esos que hacen la diferencia y votar de manera consciente. Entonces yo creo que esperamos que eso no se dé, pero también hay que arreciar la educación. La educación, y hemos dicho, mira, el mismo Ministerio de Educación tiene muchísimos recursos. Ellos pueden utilizar una campaña publicitaria para educar el voto. Vamos a educar el voto. Utilicen los ministerios, los recursos que usan los ministerios para educar de manera consciente, no de manera electoral rentista, porque lo que se hace es publicitar las obras del gobierno, los logros del gobierno. Y eso lo están haciendo a través de los diferentes ministerios. Y lo vimos también con las portadas falsas de los periódicos paga. Entonces, en vez de utilizar esos recursos para eso, vamos a utilizarlo para lo que debe ser, educar a la ciudadanía, cómo votar, cómo se hace, no solamente dejarle el trabajo a la Junta Central Electoral. El Estado tiene la responsabilidad también de educar a través de sus diferentes instituciones, pero también los partidos políticos tienen que educar a la ciudadanía. Lady, la ANGE ha convocado el debate. Los debates han ido ganando terreno, ya hemos visto cómo la OCDE organizó unos debates, pero hacer el debate en su esencia, como lo vemos en otros países, parece que todavía aquí no estamos tan cerca de ahí. Que la valoración de participación ciudadana. Mira, en la propuesta de modificación de la ley electoral, nosotros, conjuntamente con otros actores, proponíamos la necesidad de los debates y que esos debates irán encaminados a través de un accionar, que fueran también opcional, que no fueran de manera de carácter obligatorio, pero sí que la Junta Central Electoral tuviera la potestad de poder sean ellos que encargados de realizar esos debates, porque la medida que es el Estado que lo hace a través del órgano que le corresponde, pues no hay exclusión, es abierto, todos tienen que participar. Pero cuando Ángel hace su debate con todo el derecho que tiene, pues es un debate privado. Sí, es privado con incidencia pública, pero es privado. Entonces ellos deciden quiénes entran y quiénes no a debatir. Ahora bien, sí es cierto que cuando visibilizamos solo a aquellos que adquieren el 5%, estamos dando espacio a que persista la desigualdad en el sistema electoral. Sobre todo cuando tenemos 2 mujeres en esta contienda electoral. O sea, yo creo que es importante quizás encaminarse a una discriminación positiva para que no veamos siempre, como vimos en el debate anterior de nuestro amigo de CODES, que hicieron el debate a la senaduría y todos eran hombres. Y la moderación era hombre. Entonces, aquí estamos viendo debates muy enfocados en temas más, obviamente porque son los que son candidatos, pero también adultocentristas. Entonces, creo que es importante para fortalecer la democracia que tengamos más personas, más jóvenes, más mujeres en los debates. La selección de 5 mujeres como candidatas vicepresidenciales. Valiosísimo, importantísimo. Y no solamente 5 mujeres, porque mujeres hay muchas, sino 5 mujeres con la trayectoria política que tienen, con las capacidades que tienen, y yo creo que todas le suman a sus respectivos candidatos. Yo creo que eso es muy valioso. Es muy valioso para visibilizar también ese rol de la mujer, porque desde Doña Milagros vimos una vicepresidencia por primera vez activa de la mujer. Y luego Doña Margarita activó esa vicepresidencia, porque no era esa vicepresidencia pasiva que nadie conocía, que hacían, que eran figuras decorativas. Eso no sucedió. Y con nuestra actual vicepresidenta, la señora Raquel, pues también hemos visto que no le dicen la que todo, ¿cómo es? Bueno, resuelve todo. La resuelve todo. Entonces, que el presidente tiene un problema, que él todas dice, las comisiones, que él ve, resuélveme eso. ¿Por qué? Porque ha demostrado que no por ser mujer, pero es una mujer eficiente. Entonces, creo que es importante esa visibilización del liderazgo femenino y un liderazgo femenino que aporta, porque estamos hablando de Soraima, que ha hecho una vida técnica muy valiosa, que viene de la academia, pero también viene de la parte técnica del Estado, haciendo un buen trabajo. También tenemos a la señora Ingrid, que también hacía un trabajo desconocido por muchos, pero que hacía un trabajo acompañando a su partido
en un trabajo de campo acompañando a su partido. Entonces, y también es una mujer capacitada, profesional. Entonces, yo creo que todas, igual Nicauri, todas aportan a la vida política partidaria. A pesar de que la Junta mandó una información, yo no cuando la veía así, nada más el titular, yo me puse feliz. Digo, No, el eso es un engaño. 42% Ya yo sé de las cuando tú vienes, pero mujeres. no. Miren, le voy a decir la verdad. Seguimos lamentando, arrastrando debilidades y deficiencias para generar verdaderamente igualdad. Porque ¿qué está pasando? Nosotros todos vimos, hay muchas candidatas que están participando, qué bueno. La gran mayoría eran vicealcaldesas, cuando eran directores regionales eran vocales, o sea, no estaban en las posiciones de mayores nivel, porque la misma Junta presentó cómo se dividió el nivel de las candidaturas. 497 alcaldes a 87 alcaldes, ahí no hay igualdad, ¿verdad? Perdón. Pero cuando vemos cómo fueron seleccionadas, señores, vemos que es un retroceso. Sí. Es un retroceso. Al final, los aportes que se hicieron no se reflejan en verdaderamente equidad, igualdad en una contienda electoral. Porque tenemos menos mujeres ahora. Tenemos más regidoras, pero mira la cosa, tenemos más regidoras, pero tenemos menos alcaldes. Entonces, que son los cargos más relevantes. Entonces ahí tenemos que seguir trabajando porque ahora nos vienen las congresuales y las municipales y yo creo que la ciudadanía dominicana tiene que estar preparada para ver más mujeres en donde se toman las decisiones. La violencia política contra la mujer, el caso de Betty, sí, y otros casos que uno ve las redes que se prestan mucho a eso. Hay que avanzar. Bueno, esperamos. Acuérdense que la violencia contra la mujer en política está tipificada y es un delito electoral. ¿Qué quiere decir? Que ya no es solamente competencia. Bueno, la Junta Central Electoral puede hacer un llamado para mayor nivel de equidad e igualdad en una contienda electoral, pero ya le corresponde a la Procuraduría accionar, porque es un delito electoral. Esto es importante, señores. Ciertamente, yo lo he escrito varias veces en el periódico El Caribe. Eso de estar afectando y ese lenguaje. No, y demoralizando. Mira, se utilizan lenguaje para discriminar. Las mujeres son locas, las mujeres son insoportables. Hay que ver qué hombre está detrás de la mujer, quién que la está financiando. Se utilizan muchísimos sesgos y estereotipos para discriminar a la mujer. Como por ejemplo a Betty, el periódico, que fue una pena, el periódico, el Listín Diario, publicó en primera plana de la bolita, de bailarina a la bolita. O sea, es una forma discriminatoria. Claro. Entonces, tenemos que también no solamente ver el lenguaje que utilizan los candidatos, sino el lenguaje que va a utilizar los medios de comunicación para profundizar la crisis sobre la violencia de la mujer. Sí, porque es que no podemos promover ese tipo no se trato. puede. No se puede. Y es bastante no se debe. cuestionable así. Así es. Bueno, Lady, gracias por venir. Yo sé que tienes un compromiso familiar, aún así viniste para compartir con todos los seguidores de Buenas Noches y Buena Suerte el enfoque de participación ciudadana con relación al contexto político y electoral que vive ahora la República Dominicana. Gracias, y decirle que el domingo Participación Ciudadana tiene su asamblea general. Vamos a elegir nuevos miembros del Consejo Nacional y también vamos a elegir nuevo coordinador general. Ah, sí. ¿Y usted estaría en el grupo o no se puede repetir como coordinador general? Sí, pero la pelea es muy fuerte. Es un trabajo voluntario, señores. Por ahora, yo no quisiera repetir por el momento, porque la verdad es que es no por la responsabilidad, sino porque tengo responsabilidad laboral que también tengo que cumplir. Y estamos en un proceso electoral. Lo que estoy segura es que estaré de manera permanente luchando dentro de la institución. Excelente. Estamos conversando en el día de hoy y ahora me gustaría entrar al tema de la abstención, de la participación electoral, que luego del resultado de las elecciones esto ha sido todo un tema. Independientemente de cualquier cosa, es saludable que se debata. Claro. Me gustaría saber qué piensa Participación Ciudadana, qué se puede hacer para motivar a la gente a que vaya a las urnas. Mira, nuestro país es hiperpresidencialista. Quiere decir que la gente se moviliza para votar en las elecciones presidenciales y congresuales. En las municipales, lamentablemente, hay una desconexión entre el ciudadano, el munícipe, con sus autoridades locales, que debería ser todo lo contrario.
porque tu gobierno local es tu gobierno más cercano, es el que te resuelve las necesidades más cercanas. Pero realmente hay esa desafección con relación a las municipales y obviamente ahora, a raíz de que también hay una división de esas elecciones municipales, hizo que mucha gente no fuera a votar. Aparte de que no se conocían los candidatos, no se sabía cuáles eran las propuestas, entonces había muy poca motivación para que la ciudadanía saliera a votar. Una crítica que nosotros le hicimos a la Junta Central Electoral, justamente en diciembre que nos reunimos con ellos, era la pobre campaña educativa de parte del Estado, o sea, de parte de ellos como órgano rector del proceso electoral. Decíamos que la ciudadanía desconocía, primero, cuál iba a ser la forma de votar, porque había boletas diferenciadas. Y segundo, la gente no sabía cuáles eran las elecciones. Yo te lo digo porque mi esposo, que yo estoy en esta, y me da vergüenza, pero yo estoy en esta área, hablando todos los días de lo mismo, y 4 días antes me dice a mí, ay, ¿verdad? Hay elecciones. ¿Y de qué son las elecciones? Ay, Dios Entonces, mío. imagínense si eso es mi esposo que está conmigo diario, escuchándome, hablando, Lo que peleando pasa todo es el que no tiempo. sabe, no le gusta eso, está Entonces, en lo no, suyo, está no, en lo no, no, suyo. no, exacto. Entonces, esa desconexión también del gobierno local hace que la gente no sienta empatía para ir a votar, porque también las autoridades, los gobiernos que han hecho, le quitan la potestad a los gobiernos locales. Se supone que tú le tienes, la ley establece que es el 10% que se le entrega, ¿verdad? A los gobiernos locales para que hagan las obras. Pero ¿qué hacen? El gobierno no le entrega esos recursos y ¿qué hace? Se suma el favor del voto cuando manda al ministro a hacer la obra o cuando el presidente va y le entrega la obra que hizo con el gobierno central. Entonces, obviamente, eso genera que la ciudadanía no vea al alcalde o al regidor como parte de ese eje que hace un trabajo a favor de la comunidad, sino que aspira a alcanzar un acercamiento con el presidente. Entonces, la abstención realmente ha estado rondando entre los 57, el 47 al 50. El 50 más grande, 50 que fue lo más alto, fue en el 2020. Lo que habría que ver es si se repite. Lo que Del 20. esperamos, Si se repite, entonces ya es preocupante. lo que Porque esperamos, sería muy yo creo que alto. yo creo que no va a ser tan alta la abstención por un tema específico, creo que te digo, es el nivel de hiperpresidencialismo que tenemos. Ahora, la apatía, la falta de confianza en los partidos políticos y en la clase política hace que mucha gente no vaya a votar porque entienda que todos son más de lo mismo. Y ese discurso hay que cambiarlo. Y el discurso no hay que cambiarlo solo desde el accionar de los partidos, sino desde todos nosotros, los que hacemos vida en los medios de comunicación. No todos son los mismos. No todo el candidato que aspira a senador es igual. O no todo el candidato que aspira a diputado es igual. Entonces yo creo que hay gente que hace la diferencia en todos los partidos políticos. Entonces hay que identificar quiénes son esos que hacen la diferencia y votar de manera consciente. Entonces yo creo que esperamos que eso no se dé, pero también hay que arreciar la educación. La educación, y hemos dicho, mira, el mismo Ministerio de Educación tiene muchísimos recursos. Ellos pueden utilizar una campaña publicitaria para educar el voto. Vamos a educar el voto. Utilicen los ministerios, los recursos que usan los ministerios para educar de manera consciente, no de manera electoral rentista, porque lo que se hace es publicitar las obras del gobierno, los logros del gobierno. Y eso lo están haciendo a través de los diferentes ministerios. Y lo vimos también con las portadas falsas de los periódicos paga. Entonces, en vez de utilizar esos recursos para eso, vamos a utilizarlo para lo que debe ser, educar a la ciudadanía, cómo votar, cómo se hace, no solamente dejarle el trabajo a la Junta Central Electoral. El Estado tiene la responsabilidad también de educar a través de sus diferentes instituciones, pero también los partidos políticos tienen que educar a la ciudadanía. Lady Lange ha convocado el debate. Los debates han ido ganando terreno, ya hemos visto cómo la OCDE organizó unos debates, pero hacer el debate en su esencia, como lo vemos en otros países, parece que todavía aquí no estamos tan cerca de ahí. Que la valoración de participación ciudadana. Mira, en la propuesta de modificación de la ley electoral, nosotros, conjuntamente con otros actores, proponíamos la necesidad de los debates y que esos debates irán encaminados a través de un accionar, que fueran también opcional, que no fueran de manera de carácter obligatorio, pero sí que la Junta Central Electoral tuviera la potestad de poder
sean ellos que encargados de realizar esos debates, porque la medida que es el Estado que lo hace a través del órgano que le corresponde, pues no hay exclusión, es abierto, todos tienen que participar. Pero cuando Ángel hace su debate con todo el derecho que tiene, pues es un debate privado. Sí, es privado con incidencia pública, pero es privado. Entonces ellos deciden quiénes entran y quiénes no a debatir. Ahora bien, sí es cierto que cuando visibilizamos solo a aquellos que adquieren el 5%, estamos dando espacio a que persista la desigualdad en el sistema electoral. Sobre todo cuando tenemos 2 mujeres en esta contienda electoral. O sea, yo creo que es importante quizás encaminarse a una discriminación positiva para que no veamos siempre, como vimos en el debate anterior de nuestro amigo de CODES, que hicieron el debate a la senaduría y todo eran hombres. Y la moderación era hombre. Entonces, aquí estamos viendo debates muy enfocados en temas más, obviamente porque son los que son candidatos, pero también adultocentristas. Entonces, creo que es importante para fortalecer la democracia que tengamos más personas, más jóvenes, más mujeres en los debates. La selección de 5 mujeres como candidatas vicepresidenciales. Valiosísimo, importantísimo. Y no solamente 5 mujeres, porque mujeres hay muchas, sino 5 mujeres con la trayectoria política que tienen, con las capacidades que tienen, y yo creo que todas le suman a sus respectivos candidatos. Yo creo que eso es muy valioso. Es muy valioso para visibilizar también ese rol de la mujer, porque desde Doña Milagro vimos una vicepresidencia por primera vez activa de la mujer. Y luego Doña Margarita activó esa vicepresidencia, porque no era esa vicepresidencia pasiva que nadie conocía, que hacían, que eran figuras decorativas. Eso no sucedió. Y con nuestra actual vicepresidenta, la señora Raquel, pues también hemos visto que no le dicen la que todo, ¿cómo no, es? Bueno, resuelve todo. La resuelve todo. Entonces, vez que el presidente tiene un problema, que él dice, todas las no, comisiones, resuélveme eso. ¿Por qué? Porque ha demostrado que no por ser mujer, pero es una mujer eficiente. Entonces, creo que es importante esa visibilización de el liderazgo femenino y un liderazgo femenino que aporta, porque estamos hablando de Soraima, que ha hecho una vida técnica muy valiosa, que viene de la academia, pero también viene de la parte técnica del Estado, haciendo un buen trabajo. También tenemos a la señora Ingrid, que también hacía un trabajo desconocido por muchos, pero que hacía un trabajo acompañando a su partido, un trabajo de campo acompañando a su partido. Entonces, y también es una mujer capacitada, profesional. Entonces, yo creo que todas, igual Nicauri, todas aportan a la vida política partidaria. A pesar de que la Junta mandó una información, y uno cuando la veía así, nada más el titular, yo me puse feliz. No, eso fue un engaño. Ya yo sé cuando tú vienes, pero no. Miren, le voy a decir la verdad. Seguimos lamentando, arrastrando debilidades y deficiencias para generar verdaderamente igualdad. Porque ¿qué está pasando? Nosotros todos vimos, hay muchas candidatas que están participando, qué bueno. La gran mayoría eran vicealcaldesas, cuando eran directores regionales eran vocales, o sea, no estaban en las posiciones de mayores nivel, porque la misma Junta presentó cómo se dividió el nivel de las candidaturas. 497 alcaldes a 87 alcaldes, ahí no hay igualdad, ¿verdad? Perdón. Pero cuando vemos cómo fueron seleccionadas, señores, vemos que es un retroceso. Sí. Es un retroceso. Al final, los aportes que se hicieron no se reflejan en verdaderamente equidad en una contienda, igualdad en una contienda electoral. Porque tenemos menos mujeres ahora. Tenemos más regidoras, pero mira la cosa, tenemos más regidoras, pero tenemos menos alcaldes. Entonces, que son los cargos más relevantes. Entonces ahí tenemos que seguir trabajando, porque ahora nos vienen las congresuales y las municipales, y yo creo que la ciudadanía dominicana tiene que estar preparada para ver más mujeres en donde se toman las decisiones.
la violencia política contra la mujer, el caso de Betty Sí, así y es. otros casos que uno, ni misma ni caso, y Así uno ve es. las redes que se prestan mucho a eso. Hay que avanzar. Bueno, esperamos. Acuérdense que la violencia eh, contra la mujer en política está tipificada y es un delito electoral. ¿Qué quiere decir? Que ya no es Ah, solamente competencia, bueno, la Junta Central Electoral puede hacer un llamado para mayor nivel de equidad e igualdad en una contienda electoral, pero ya le corresponde a la Procuraduría accionar, porque es un delito electoral. esto es importante, señores. Ujú. Ciertamente, yo lo he escrito varias veces en el periódico El Caribe. Eso de estar afectando y ese No, y lenguaje. demoralizando, mira, se utilizan Sí. lenguaje para discriminar, las mujeres son locas, las mujeres son insoportables, hay que ver qué hombre está detrás de la mujer, Ay, quién que la está financiando. sí. Se utilizan muchísimos sesgos y estereotipos para discriminar a la mujer. Como por ejemplo a Becky, A a Betty. Betty, el periódico, que fue una pena, el periódico, el Ujú. Listín Diario, publicó en primera plana de la bolita, de bailarina la bolita. O sea, es una ¿Qué forma es eso? discriminatoria. Entonces, Claro. tenemos que también no solamente ver el lenguaje utilizan los candidatos, sino el lenguaje que va a utilizar los medios de comunicación para profundizar la crisis sobre la violencia de la mujer. Sí, porque es que no podemos promover ese tipo No, no de se trato. puede, no se puede Y es y no se bastante debe. cuestionable, así es. Así es. Bueno, Lady, gracias por venir. Yo sé que tienes un compromiso familiar, aún así viniste para compartir con todos los seguidores de Buenas noches y Buena Suerte el enfoque de participación ciudadana con relación al contexto político y electoral que vive ahora la República Dominicana. Gracias y decirle que el domingo Participación Ciudadana tiene su asamblea general. Vamos a elegir nuevos miembros del Consejo Nacional y también vamos a elegir nuevo coordinador general. Ah, sí, y Sí, usted estaría en el grupo de los, o no se puede repetir como coordinador general. sí, pero la pelea es muy fuerte. Es un trabajo voluntario, señores. Por ahora, yo no quisiera repetir. Por